Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Derechos de Autor en las publicaciones de las entidades del Estado, evento organizado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Agradecemos su conectividad de diferentes regiones y también quiero comentarles que pueden ingresar sus consultas y dudas respecto a este tema en la casilla de los comentarios de esta transmisión, para luego atenderlos en otro espacio del webinar. Para ello, les comento que tenemos un programa. El programa tendrá un espacio de bienvenida, luego el desarrollo de la exposición con nuestro invitado especial, luego tendremos un espacio para atender sus preguntas y con ello, y también comentaremos con la especialista de los servicios de la biblioteca, quien va a detallar cómo pueden acceder a esta plataforma y sus beneficios. Bien, para dar inicio a esta actividad, voy a dar la bienvenida a Carlos Merino Velarde Bazán, quien es director de la Escuela Nacional de Administración Pública de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Bien, esperamos la conexión de Carlos Mario para... Bien, bienvenido Carlos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera corroborar que me están escuchando bien. Escucho bien, Carlos. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación para dar las palabras iniciales de saludo en este importante evento que abordará precisamente un tema que es crucial, como lo es o como lo son los derechos del autor en las publicaciones de las entidades del Estado. Como todos y todas sabemos, una buena práctica ética en el servicio civil es poder referenciar y citar la obra que se utiliza como base para la elaboración de publicaciones o documentos en el Estado. Esto conlleva a la necesidad de que los servidores públicos y servidoras públicos conozcan los principios del respeto a los derechos de autor y su aplicación en su labor. Pensando en ello, la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, la ENAP, está realizando el día de hoy este webinar de derechos de autor en las publicaciones de las entidades del Estado, organizado además en el marco de las actividades que lleva a cabo nuestra Biblioteca del Servidor Público. Este espacio tiene como objetivo de que los servidores y servidoras públicos y también, por supuesto, la ciudadanía reconozcan la importancia de elaborar documentos respetando siempre la propiedad intelectual, sea nacional o extranjera. El respeto al trabajo del otro solo es una muestra de ética e integridad en cada persona. En ese sentido, esperamos que los servidores y servidoras que van a participar el día de hoy en este evento puedan desarrollar las capacidades suficientes para elaborar todo tipo de documentos, informes, estudios, reportajes, documentales, entre otros, y que sean, por supuesto, capaces de poder referenciar las fuentes, los autores que utilizan para desarrollar cada uno de estos documentos, de estos materiales. Es clave que todos los documentos que elaboramos en la gestión pública siempre tengan sustento, tengan bases, tengan evidencias y que estén siempre correctamente referenciados, ¿no? Cabe mencionar que la Biblioteca del Servidor de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, la ENAP, cuenta con un servicio de asesoría en la normalización de citas y referencias bibliográficas bajo las normas de la APA, que permite a los servidores y servidoras fortalecer sus competencias y hacer un uso correcto, por supuesto, ¿no? De estas competencias para poder referenciar y citar la información de las publicaciones que producen en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, me complace presentar al profesor Jorge Córdoba, quien es especialista en propiedad intelectual y quien nos hará el honor de acompañarnos como expositor el día de hoy. El doctor Jorge Córdoba es abogado y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual
y de la competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Castilla, de La Mancha, España, y de la Universidad de Buenos Aires. Becario por la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ha sido ejecutivo de la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi y actualmente se desempeña como asesor de diferentes entidades en materia de propiedad intelectual. Es también docente universitario y autor de diversos artículos vinculados con su especialidad. Sin más preámbulo, les agradezco mucho, colegas, por haberse conectado a este importante evento, webinar, y esperamos que les sirva y les resulte de mucha utilidad para continuar brindando el servicio de calidad y eficiente que siempre están dispuestos a realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, a ti por dar la bienvenida. Bien, como siguiente punto a este webinar, vamos a dar la bienvenida a Jorge Córdoba, quien ya Carlos nos ha dado una breve presentación de la experiencia que cuenta Jorge para ello. Y como verán, es el especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual, incluso docente universitario y autor de diversos artículos vinculados a su especialidad. Bien, con ello quiero dar la bienvenida a Jorge Córdoba, quien va a desarrollar la exposición de hoy. Muy buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, Jorge. Primero preguntar si es que se me está escuchando y viendo de forma correcta. Te veo bien y te escucho. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Servir por permitirme exponer, por permitirme compartir con todos y todas ustedes unos breves minutos sobre lo que implica la protección del derecho de autor en nuestro país. A ver, primero, si bien es cierto, el derecho de autor en el Perú ha tenido un desarrollo, digamos, más o menos reciente, básicamente desde la década de los 90 y principalmente desde los años 2000, desde que entró en funcionamiento la Oficina de Derecho de Autor primero y después la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. Lo cierto es que es una rama bastante antigua. De hecho, la norma fundamental del derecho de autor en el ámbito internacional data del año 1896. Me estoy refiriendo al convenio de Berna. En nuestro país también hemos tenido un desarrollo legislativo desde los años 1800 hasta llegar en la actualidad, pues, a contar con dos normas o dos conjuntos normativos aplicables. El primero de ellos es la decisión 351 de la Comunidad Andina, que resulta aplicable en lo que a derecho de autor se refiere a los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y en el ámbito nacional tenemos al decreto legislativo 822, que es nuestra ley sobre el derecho de autor, ¿no? Que ha sufrido algunas modificaciones recientes. Es una ley bastante buena, bastante completa, y que detalla los derechos, las facultades y las obligaciones que también tenemos como usuarios respecto del derecho de los autores. También esta norma comprende una serie de excepciones al derecho de autor que están relacionadas con el equilibrio que tiene que existir entre esta rama con el derecho de todos de acceder a la cultura, a la educación y a la información. También contiene capítulos referidos a los derechos conexos y a las sociedades de gestión colectiva que es recomendable también conocer. Pero en la sesión de hoy nos vamos a referir específicamente a lo que es el derecho de autor. ¿Qué protege el derecho de autor? ¿A quién protege el derecho de autor? A ver, para empezar, el derecho de autor protege o tiene como objeto de protección a las obras en los campos literarios y artísticos. Pero, ¿qué es una obra? ¿Cuál es el objeto entonces de protección del derecho de autor? Una obra es toda creación intelectual, personal y original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocerse. A ver, esta es la definición que nos da de obra el decreto legislativo 822.
¿A qué se refiere con toda creación personal? Para la corriente que inspira el derecho de autor en el Perú, la corriente continental, de Europa continental, que resulta aplicable a los países de Latinoamérica, solamente los seres humanos pueden ser considerados autores. Vale decir, solamente nosotros, las personas, los seres humanos, podemos crear obras. Por ende, no tienen la categoría de autor ni las empresas, ni las asociaciones, ni las instituciones públicas, ni las universidades, ni ninguna otra persona jurídica. Tampoco tienen categoría de autores, pues las máquinas, ahora que estamos en una irrupción bastante fuerte de lo que se conoce como la inteligencia artificial, pues la categoría de autores no la tienen las computadoras y como consecuencia de ello, lo creado por estos software de inteligencia artificial tampoco tienen una categoría de obra como lo que está sucediendo en algunos países. En Estados Unidos, por ejemplo, también se ha denegado pues la protección como obra de estas producciones creadas por inteligencia artificial. Este tema da para mucho. Hay algunos países que están ya modificando su legislación a efecto de otorgarles algún tipo de protección a las producciones creadas por inteligencia artificial. En nuestro país no ha sucedido ello, no se está ni siquiera discutiendo ello por el momento, así que para nosotros, de acuerdo con nuestra ley, solamente pueden ser considerados como autores los seres humanos. Y además nos dice que una obra es una creación original, vale decir que es una creación, un aporte creativo, literario o artístico, en el cual el autor ha tenido un espacio para desarrollar su creatividad, ¿no? Un espacio en donde ha podido plasmar su individualidad, algunos le llaman el sello personal, otros prefieren, como el Indecopi, señalarlo como la impronta de la personalidad en la cual el autor puede desarrollar esta fase creativa que todos nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Así pues, un simple relato de hechos, unos trazos sin mayor grado de creatividad, pues no va a encontrarse protegida por el derecho de autor. Y el tercer requisito es que debe ser esta creación susceptible de ser divulgada, vale decir que debe ser susceptible de ser conocida por todos, ¿no? Que tiene la posibilidad de ser reproducida, ¿no? O comunicada a efecto de que todos nosotros, todas las personas puedan tener acceso a la obra, ¿no? Dice susceptible, ¿no? No que efectivamente se haya hecho accesible al público. Ahora bien, otro dato importante es que las obras son protegidas desde el momento mismo de su creación. No se requiere el cumplimiento de ninguna formalidad. No se requiere el registro en alguna entidad, como puede ser el Indecopi. No se requiere siquiera que se indique una sede de copyright, como es, ¿no? Haciendo referencia a la reserva de derecho de autor, como es costumbre en algunas publicaciones. En fin, no se requiere que se cumpla ninguna otra formalidad. Desde el momento mismo en que creo una obra, pues va a ser susceptible de protección. Así tenemos un abanico bastante grande de obras o de producciones protegidas por el derecho de autor, desde una novela, una revista, una publicación comercial, porque para el derecho de autor en realidad es irrelevante la finalidad para la cual haya sido creada la obra. No puede ser una obra que tenga una finalidad lúdica, una finalidad informativa, una finalidad comercial o incluso pues obras que son producidas en la interna de las entidades del Estado para que salgan publicadas hacia toda la población, ¿no? Para que sean accesibles a toda la población. Y no solamente escritas, puede ser también las alocuciones, las exposiciones, los eventos, ¿no? En los cuales hay presentaciones, ¿no? Incluso las clases didácticas, pues también son obras protegidas por el derecho de autor. Se requiere una autorización para poder difundirlas libremente, ¿no? Las obras teatrales, los programas de ordenador, ¿no? O los software, las películas o las audiovisuales, en tanto tengan originalidad, van a ser objeto de protección.
¿no? Al igual que los murales, las esculturas, en general las obras plásticas y las obras musicales, entran dentro del ámbito de protección del derecho de autor. Entonces, sí, solamente pueden ser protegidas aquellas creaciones originales que se encuentran fuera del ámbito de protección del derecho de autor. Pues aquellas producciones, en principio, que no han sido plasmadas, que no han sido llevadas a cabo, sino que se quedan en simples ideas. Las ideas, como tales, no son objeto de protección por el derecho de autor. Muchas veces he leído, y seguramente todos nosotros hemos visto alguna vez que se señala por ahí, se robó la idea, se robó su idea, o hubo una copia de la idea y por lo tanto se ha infringido el derecho de autor, ¿no? Más he escuchado en algunos procedimientos o en algunos procesos que se hace referencia al robo de ideas. Las ideas son abstractas, las ideas de por sí no tienen protección por el derecho de autor. ¿Ya? A partir de una idea se pueden crear múltiples obras, ¿no? A partir de la idea, por ejemplo, de un gato, ¿no? Se crearon múltiples personajes, ¿no? O de un ratón se crearon también múltiples personajes. Entonces, las ideas no son protegibles por el derecho de autor. Lo que se protege es la forma concreta de expresión de esa idea. Y esa forma concreta de expresión de la idea es lo que nosotros conocemos como una obra. Los procedimientos, los métodos matemáticos o científicos tampoco son objeto de protección por el derecho de autor, en tanto en sí mismos no son considerados obras originales, no están fuera del ámbito de protección de esta rama del derecho. Los textos oficiales tampoco son objeto de protección por el derecho de autor. Y acá hay que tener cuidado, ¿no? Y acá el INDECOPI también ha emitido resoluciones respecto de lo que se debe entender por un texto oficial. Por ejemplo, una norma jurídica, ¿no? Sea una ley, sea un decreto supremo, una resolución suprema, o lo que fuere, emitida por un órgano del Estado, pues no se encuentra protegida por el derecho de autor. ¿Por qué? ¿Por qué no se encuentran estas normas protegidas? Pues por lo que se busca que sean libremente difundidas, que busca que se exista difusión libre de las obras, de las normas. Por lo tanto, las normas en sí mismas, como textos oficiales, no son objeto de protección por el derecho de autor. Tampoco son objeto de protección por el derecho de autor los actos administrativos, como las resoluciones que emita, por ejemplo, el INDECOPI, o CITEL, o CITRAN, ¿no? O las resoluciones judiciales. Estas tampoco se encuentran bajo el ámbito de protección del derecho de autor, no porque no tengan originalidad, ¿no? Seguramente ustedes me dirán, bueno, yo me dedico a hacer resoluciones o yo hago resoluciones. Si trabajo pues en un área que se dedica a ello, ¿no? ¿Y cómo no va a tener originalidad? Si me he pasado una semana, me he pasado 2 semanas y el texto que he elaborado pues es bastante original, ¿no? He plasmado mi creatividad, he tenido que leer textos, he tenido que citar y por lo tanto sale algo bastante creativo. Pues lamentablemente, pese a ello, pese a que puede el autor de los textos oficiales, el autor de una resolución, por ejemplo, puede haber invertido gran parte de su tiempo, ¿no? El funcionario que lo elaboró, pues existe un interés superior y el interés superior es que sea conocido por todos y ello implica que se le dé libertad también para que pueda ser libremente reproducido, distribuido y comunicado, que se puedan colgar en las páginas web, que se pueda pues publicar en algún libro o se puedan ser distribuidos también o vendidos, ¿no? Entonces eso es lo que se busca. Ahora, eso no implica que si no está protegido por el derecho de autor, pues es un terreno baldío, es un terreno que no tiene reglas en la elaboración de una resolución o de un texto oficial cualquiera. Lo cierto es que eso no es así. Personalmente les puedo decir que he revisado algunas resoluciones y he visto que hay textos que están mal citados, ¿no? Yo recuerdo alguna vez revisé alguna resolución, no voy a decir de qué órgano,
en el que decía, y esto es una fórmula a veces que suena bastante general, ¿no? Según la doctrina especializada y reproducen el texto de un determinado autor. Pero no sé quién es el autor, no sé cuál es la obra, no sé en realidad quién es el autor citado. Entonces, esa resolución pues tiene o contiene una infracción al derecho de autor, porque si estoy citando un texto, si estoy haciendo referencia a doctrina, a una obra ajena, tengo que indicar el nombre del autor y la fuente, como vamos a ver después en el caso de la excepción de cita. ¿No? Ahora, no todo lo que emite la administración pública es un texto oficial. Por ejemplo, dentro de la administración pública hay informes, ¿no? Hay memorándums, hay otros documentos que pueden tener cierto grado de originalidad y que van ser consideradas obras. Hay publicaciones también, publicaciones que se hacen guías, ¿no? de alguna determinada materia, que no constituyen texto oficial, ¿no? Simplemente una guía, algo que sale al mercado para que los destinatarios pues, puedan tener más claros sus derechos, puedan tener más claras sus obligaciones, y esto en sí mismo no constituye un texto oficial, por lo que se encuentran dentro del ámbito de protección del derecho de autor. Los simples hechos o datos, ¿no? En donde simplemente narro algún hecho sucedido o incorporo datos, en tanto no tienen originalidad, no tienen un espacio en el cual el autor puede desarrollar su creatividad, también van a estar excluidos del ámbito de protección del derecho de autor. Ahora bien, hay que diferenciar dos conceptos. El autor, como hemos visto, es solamente una persona natural y es la persona natural que realiza la creación de la obra intelectual. Y esto, como les digo, solamente puede ser propio de los seres humanos. Solamente los seres humanos podemos ser autores. Y esto es distinto a titular del derecho de autor. El titular del derecho de autor es aquella persona, y esta vez sí puede ser natural o jurídica, que tiene o que ostenta la titularidad respecto de los derechos patrimoniales de autor. Estos son reproducción, distribución, comunicación al público y transformación, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si yo creo la obra en virtud de una relación laboral, si es que a mí me han contratado en una entidad y estoy elaborando una obra, estoy elaborando un manual, estoy elaborando un informe, lo que fuere, dentro de una entidad jurídica, una persona jurídica, pues se va a presumir por la ley, si es que no está en el contrato ya establecido, que va a existir una cesión de mi parte, como funcionario, como el autor, hacia la entidad que me ha contratado para realizar esta obra, ¿no? Entonces, el titular es el que se hace de los derechos patrimoniales, ¿no? El que va a ejercer los derechos patrimoniales. Puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Puedo haber cedido mis derechos también a una persona natural, ¿no? Entonces, hay que diferenciar estos dos conceptos porque no son lo mismo, ¿ya? El autor es siempre la persona natural. Ahora bien, bueno, ya soy considerado autor, ¿no? Soy una persona que ha creado la obra. ¿Qué derechos tengo? ¿Qué derechos me ha otorgado la legislación? ¿Qué derechos me ha otorgado la ley sobre derecho de autor? ¿Y qué derechos me ha reconocido la decisión 351 de la Comunidad Andina? A ver, en el campo del derecho de autor se han dividido dos grandes grupos de facultades. Los derechos morales, por un lado, y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, que están vinculados a la personalidad del autor, a la protección de la personalidad del autor o de la persona del autor, el vínculo personal que tiene que existir entre el autor y su obra. Mientras que los derechos patrimoniales son derechos de contenido económico. Cuando se empezó a desarrollar el derecho de autor, hace muchos años, ¿no? La justificación de otorgar protección a esta rama del derecho, ¿no? a esta rama, es que los autores tenían o deberían tener la posibilidad de obtener ganancias por la explotación de sus obras
que le permitan vivir justamente del uso que terceros hagan de sus producciones intelectuales y que les motive también a seguir creando obras. Vale decir, el fundamento de la existencia del derecho de autor, de la protección del derecho de autor, fue justamente esa, ¿no? Y se materializa en lo que se conoce como los derechos patrimoniales. Luego, ya con la llegada de la Revolución Francesa, con una visión más humanista del derecho de autor, también se comenzó a desarrollar, ¿no?, un vínculo especial, un reconocimiento al vínculo especial que tiene que existir entre la obra y el autor, ¿no?, entre el creador y su obra. La diferencia con los derechos patrimoniales es que los derechos morales no tienen contenido económico. Y como no tienen contenido económico, también tienen una serie de características especiales, ¿no? Por ejemplo, los derechos morales, especialmente el derecho de paternidad y el derecho de integridad, son derechos de naturaleza perpetua. Vale decir, no culminan o no terminan, al menos el derecho de paternidad y el derecho de integridad, con la muerte del autor. Ni siquiera tienen un plazo temporal más allá de la muerte, como en el caso de los derechos patrimoniales. Los derechos morales son perpetuos, ¿no? Hasta que siga existiendo un ejemplar de la obra en la tierra, estos derechos continuarán operando. Solamente se extinguirán entonces cuando desaparezcan todos los ejemplares de la obra, ¿no?, que existen en la tierra, cuando la obra ya se pierda definitivamente de la memoria de todos nosotros. Asimismo, los derechos morales son inalienables. ¿Qué significa que sean inalienables? Que no se pueden transferir. Yo no puedo vender mi paternidad. Yo no puedo vender mi autoría. En alguna ocasión, por ejemplo, he escuchado también algunas noticias en las cuales, pues, se señala que hubo un autor, pues, que presuntamente vendió su autoría a una tercera persona y esta persona es ahora la que tiene la categoría de autor. Eso es jurídicamente imposible, porque el derecho moral no se puede transferir, así sea el deseo de las partes. Así el autor tenga el deseo de transferir su paternidad, ¿no?, crear una obra, ser un autor fantasma y crear la obra para que otro aparezca como el verdadero creador. Entonces, así esa haya sido la voluntad, pues esto no está permitido por la ley. Son inembargables también los derechos morales porque simplemente no tienen contenido económico. Si hay un autor que tiene pues una deuda con el banco, una deuda con alguna entidad y después van a embargarlo, pueden embargar, ¿no?, las regalías generadas por el ejercicio de sus derechos patrimoniales, pero no pueden realizar embargo alguno respecto de sus derechos morales, de su derecho de autoría o su derecho de integridad. Y asimismo, ¿no?, relacionado con la inalienabilidad del derecho, también son irrenunciables. No se puede renunciar, el autor no puede desprenderse de su derecho de paternidad, de su derecho de integridad, de su derecho de divulgación o de modificación de la obra. Y finalmente, son imprescriptibles. ¿Qué significa que sean imprescriptibles? No puedo adquirir un derecho moral, no puedo adquirir, por ejemplo, la paternidad de la obra que he plagiado por el transcurso del tiempo, ¿ya? No puede generarse un derecho moral, ¿no?, en base a la prescripción. Los derechos morales, pues, son el derecho de paternidad, el derecho de integridad, el derecho de divulgación, que consiste en hacer accesible la obra al público, el derecho de modificación, que implica que el autor es el único que puede modificar su obra en cualquier momento, el derecho de retracto, que implica que el autor puede retirar su obra del mercado también en cualquier momento, y el derecho de acceso, que implica que el autor puede acceder al ejemplar único de su obra en el momento que desee.
De todos estos derechos morales, es importante conocer al menos dos de ellos. El derecho de paternidad, en primer lugar. ¿Qué implica el derecho de paternidad? Por el derecho de paternidad, el autor tiene el derecho a ser reconocido siempre como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes, vale decir que indique que esta persona es la autora de la obra, ya que indique el nombre del autor, o de resolver si su divulgación, vale decir, si su publicación, puede hacerse pues con su nombre o bajo un seudónimo, ¿no? O también en forma anónima. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica? Que tengo que reconocer siempre el nombre del autor, independientemente si yo soy el titular de los derechos patrimoniales, porque como hemos dicho, el titular solamente lo es respecto de los derechos patrimoniales. Los derechos morales siguen perteneciendo en la cabeza del autor. Entonces, ¿cómo afecto el derecho de paternidad? El derecho de paternidad, lo que es a veces más común de lo que quisiéramos, se afecta cuando se omite el nombre o el seudónimo del autor, pues cuando se reproduce, se comunica, se transforma o se explota una obra. Por ejemplo, puede ser el caso que se publique una obra, que se publique un informe, que se publique un texto, que se publique un manual, que se publique cualquier tipo de obra y simplemente no se hace referencia por ningún lado al nombre del autor. Y si se hace referencia, pues no está claramente establecido que parte del texto es de su autoría, ¿no? Entonces, el derecho de paternidad es un derecho fundamental. No podemos omitir el nombre de los autores en las creaciones que estamos publicando. La sola omisión constituye una infracción al derecho de paternidad. Pero la infracción más grave del derecho de paternidad lo constituye el plagio. Mediante el plagio ya no solamente estoy omitiendo el nombre del autor, no solamente estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? No te voy a reconocer como autor, sino que en este caso estoy haciéndome pasar como el creador, ¿no? Me estoy convirtiendo en el creador de forma total o parcial respecto de una obra. Cuando incluyo un párrafo en un informe, cuando incluyo un párrafo en una monografía, cuando incluyo un texto ajeno en mi trabajo y simplemente no pongo el nombre del autor y lo coloco de una forma tal en la cual para el lector o para la persona que tuvo acceso a este texto, yo soy el autor, pues entonces estaré cometiendo un plagio. Y el plagio es sancionable no solamente en la vía administrativa, sino también es sancionable en la vía penal. Es la infracción más grave al derecho de paternidad. Y el plagio puede ser vil, ¿no? O servil, que es el cual pues simplemente un copia-pega de un texto ajeno o de partes de una obra ajena y le incluye en mi obra, o puede ser inteligente. El plagio inteligente se da cuando hago algunas modificaciones, no altero alguna palabra, cambio el orden de las palabras, de las frases, para que el lector o quien acceda a la obra, pues piense o no se dé cuenta de forma evidente que está a un texto de una obra ajena. El plagio inteligente también es sancionable, ¿no? El parafraseo, el famoso parafraseo, en la cual pongo un texto ajeno, ¿no? Y no indico el nombre del autor y lo hago pasar como propio. Y la infracción también se puede generar al derecho de paternidad cuando indico el nombre del autor, cuando éste ha decidido, pues, publicar su obra bajo seudónimo o en forma anónima. El otro derecho, que es importante también dentro de los derechos morales, es el derecho de integridad. Por el derecho de integridad, nos dice la norma, el autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material que contiene la obra, ¿ya?,
la facultad de oponerse a toda deformación, modificación, mutilación, alteración o destrucción de la obra. Es un derecho bastante fuerte, a diferencia de otras legislaciones en las cuales pues no ha sido tan absoluta la forma como se infringe el derecho de integridad. Por ejemplo, en otras legislaciones e incluso en la decisión 351 de la Comunidad Andina, para que opere una infracción al derecho de integridad, pues toda deformación, modificación, mutilación o alteración de la obra debe también afectar el decoro de la obra o los intereses del autor, ¿no? O al autor directamente. En este caso, no se dice que se tenga que afectar al decoro de la obra o los intereses del autor, sino que cualquier deformación o modificación, por mínima que sea, va a generar una afectación al derecho de integridad. Incluso puedo mejorar la obra. Puede ser una obra que esté mal escrita, una obra que tenga defectos y yo la mejore. Sin embargo, esta modificación implicará una afectación al derecho de integridad, ¿no? ¿Cómo se puede afectar el derecho de integridad? Por ejemplo, hay casos acá en Perú en donde un borrado de un mural pues implica una afectación al derecho de integridad, de un mural que está expuesto pues en una pared de una entidad pública, de una casa, de cualquier inmueble, pues constituye una afectación al derecho de integridad del artista. O simplemente cuando existe algún arreglo, en el caso de la obra musical, un arreglo que no ha sido permitido por el autor o que no se ha efectuado por el autor, o cuando se citan mal los textos literarios, ¿no? Cuando existen modificaciones a los textos, ¿no? Para fin de adecuarlos a lo que estoy trabajando, pues se afecta el derecho de integridad, que es un derecho moral. Entonces, bien, estos son los derechos morales. Pasemos ahora a los derechos patrimoniales o de contenido económico del autor. Lo que debe tenerse presente es que solamente el autor es el único que puede explotar su obra, ¿no? Bajo cualquier forma o procedimiento y obtener beneficios por ello, ¿no? Pero principalmente es la posibilidad que tiene el autor de brindarnos a nosotros, ¿no? Los que no hemos creado la obra, la posibilidad de utilizarla, sea porque nos va a ceder sus derechos, sea porque vamos a ser cesionarios de sus derechos, porque nos va a dar los derechos patrimoniales, o sea porque nos está otorgando una licencia de uso de la obra, ¿ya? Entonces, en virtud de estos derechos, el autor va a obtener pues un beneficio por darnos esa autorización o esa cesión a efecto de que utilicemos la obra. Y la regla general ya es que, y de acuerdo a lo que está en la ley sobre el derecho de autor, pues se tiene que cumplir una formalidad. Toda cesión o licencia debe estar expresada en forma escrita, nos dice la ley. El autor tiene que darnos su autorización o tiene que dar la licencia en forma escrita, salvo que nos encontremos ya ante una presunción ya establecida por la ley o que nos encontremos ante una excepción al derecho de autor que también están establecidas en la ley. Si no contamos con esta autorización y aún así realizamos el uso de las obras, pues estaremos ante una infracción al derecho del autor. Pero, ¿qué derechos patrimoniales o cuáles son las características de los derechos patrimoniales otorgados en la ley? Primero, son derechos independientes entre sí. Cada uso de la obra, cada forma de uso de la obra va a requerir de una autorización. Por ejemplo, si el autor me otorga el derecho a realizar la reproducción y la distribución de su obra, no me está autorizando a realizar su comunicación al público, por ejemplo, que yo la pueda subir a Internet. No. Si me autoriza a reproducir su obra, ¿no? Y yo realizo además una transformación de la misma, pues esta transformación será ilícita porque cada derecho es independiente.
cada forma de uso va a requerir de una autorización. Y además, cada forma de uso genera un derecho independiente al autor. Y la ley también ha señalado, y la ley también se ha puesto en el supuesto que la tecnología evoluciona, y por lo tanto ha dicho, mira, ¿sabes qué? Estos derechos que yo estoy reconociéndote en la ley, ya que puede ser el derecho de comunicación pública, el derecho de reproducción, el derecho de transformación, no están sujetas a números clausus. ¿Ya? A veces los abogados hablan un poco en difícil. Quiere decir que no van a ser solamente los que están en la ley, sino que cualquier otra forma de uso que sea conocida en el momento de que salió la ley o que sea conocida en el futuro, va a generar un derecho patrimonial nuevo al autor. Por ejemplo, cuando salió el decreto legislativo 822, cuando entró en vigencia en el año 96, no era todavía muy difundida la puesta a disposición del público. ¿Qué es la puesta a disposición del público? Es lo que nosotros gozamos en la actualidad con la tecnología del Internet, ¿no? Nosotros podemos acceder a la obra en el momento y en el lugar que deseemos, ¿no? Y esto se ha puesto de manifiesto con las plataformas streaming. Nosotros antes, para escuchar una canción, teníamos dos posibilidades, ¿no? Y seguramente los que tienen más de base 4 se van a acordar. ¿Qué posibilidades teníamos? O escuchábamos la radio y esperábamos que pasen la canción, o comprábamos el disco o comprábamos el cassette, ¿no? Y después el CD. En la actualidad, pues a través de plataformas como Spotify, como YouTube, o como Deezer, o como todas las existentes, yo puedo programar en qué momento voy a escuchar las canciones de mi preferencia, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en este momento puedo poner una canción de alguna agrupación o de algún cantante o cantante, ¿no? Entonces, ese derecho no estaba muy desarrollado en el año 96, ¿no? Pero posteriormente se fue acentuando y genera un derecho al autor, le genera un nuevo derecho al autor, ¿no? La explotación de las obras, no, el autor puede delimitar el ámbito espacial y temporal de la cesión o licencia de sus derechos patrimoniales. En los contratos, el autor va a señalar cuál es el plazo en el cual te estoy cediendo, te estoy licenciando mis derechos y respecto de qué espacio geográfico. Esa es una facultad que tienen los autores y que va a ser sujetos también de algunas presunciones. En cuarto lugar, pues la explotación de la obra no conoce más excepciones que las establecidas en la ley. ¿Ya? En realidad, pues la norma general es que yo tengo que pedir autorización al autor para el uso de sus obras, salvo que me encuentre ante una excepción que está establecida expresamente en la Ley sobre el Derecho de Autor, y la decisión 351. No existe otro documento donde se encuentren las excepciones al derecho de autor, como por ejemplo la excepción de cita. Y en último lugar, se presume que la cesión o licencia de los derechos patrimoniales sea efectuado a título oneroso. ¿Por qué? Porque es la finalidad del derecho de autor. ¿Cuál era? Que los autores puedan obtener un beneficio económico de la explotación de sus obras. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales? El derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público, el derecho de distribución, el derecho de transformación, que implica la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación, la importación de la obra y en general cualquier otra forma de explotación de la obra conocida o por conocerse en el futuro. ¿En qué consiste el derecho de reproducción? El derecho de reproducción comprende cualquier forma de fijación u obtención de copias de la obra. Por ejemplo, el ingresar una obra, el digitalizar una obra e ingresarla en la memoria de la computadora es un acto de reproducción, ¿no? El sacar fotocopias de obra, de alguna obra literaria, es un acto de reproducción. El descargar contenido de Internet, ¿no?, es un acto
de reproducción. Y estos actos de reproducción pueden ser de manera permanente o temporal. Y ahí nos dice la ley que puede ser especialmente mediante la imprenta u otro procedimiento de las artes gráficas o plásticas, el registro reprográfico, vale decir, la fotocopia, electrónico, fonográfico, que es la fijación de sonidos, digital o audiovisual. Cualquier forma en donde la obra se encuentre fijada en algún soporte físico o virtual y se puedan obtener copias de la misma, constituye un acto de reproducción. ¿En qué consiste el derecho de comunicación al público? Es todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares, vale decir, sin entrega de ejemplares físicos. Por ejemplo, lo que estamos realizando en este webinar es un acto de comunicación pública. Ustedes no tienen acceso, pues, al ejemplar de la obra, sino que yo les estoy comentando la exposición de forma oral. Están teniendo acceso a la obra. O más fácil, estamos pues viendo la televisión, vemos una telenovela, eso es un acto de comunicación al público, escucho la radio, es un acto de comunicación al público de obras musicales, me voy al concierto, hoy día por ejemplo toca Roger Waters, el ex vocalista de Pink Floyd, va a comunicar a todos los asistentes pues las canciones de Pink Floyd y por eso es un acto de comunicación al público. ¿Cuál es otro acto de comunicación al público? El Internet. Habíamos comentado que la puesta a disposición no estaba muy desarrollada en el año 96, cuando se publicó, cuando salió en vigencia o entró en vigencia el decreto legislativo 822, ¿no? Pero a través de un tratado, pues se llegó al acuerdo de que esta puesta a disposición era una modalidad de comunicación pública. Entonces, toda forma de explotación que se da de las obras a través del Internet es un acto de comunicación al público. Si yo subo obras a una plataforma, ya subo obras a una plataforma, sea la obra que fuere, puede ser una obra literaria, puede ser una obra musical, puede ser una obra audiovisual, ¿no? Por ejemplo, subo un video a YouTube, ya, sin autorización del autor, es un acto de comunicación al público. Y si no cuento con la autorización debida, es una infracción al derecho de comunicación pública. La distribución, por el contrario, implica la entrega de ejemplares físicos. Por ejemplo, si es que hago llegar los ejemplares físicos, si es que tengo ya, por ejemplo, acá tengo al costado, tengo un libro, ¿ya? Tengo un libro y este libro está en la biblioteca, ¿ya? La entrega que hace la biblioteca, obviamente está así de forma lícita, pero está como una excepción, es un acto de distribución. Si yo reparto los ejemplares, por ejemplo, los vendo, los pongo a disposición del público para que tener el ejemplar físico, es un acto de distribución. Y los actos de distribución también tienen que contar con la autorización de los autores, salvo que nos encontremos ante un supuesto de excepción que esté establecido expresamente en la ley sobre el derecho de autor, ¿no? Y acá dice la norma también que puede darse la distribución mediante la venta, el canje, la permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, el alquiler, el préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación. Y finalmente, el derecho de transformación. ¿Qué implica el derecho de transformación? Mediante el derecho de transformación, el autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra. Por ejemplo, si yo tengo una novela, tengo una novela, puede ser pues la de Mario Puzo, El Padrino, o la de Harry Potter, la novela que creada pues por J.K. Rowling, la escritora inglesa, y después estas novelas son llevadas al cine, lo que se genera es una transformación de la obra para adaptarla al formato cinematográfico. Pero donde nosotros tenemos bastantes problemas a veces es con las traducciones. Las traducciones son también o generan una transformación de la obra. Si es que tengo una obra expresada en idioma inglés, por ejemplo, que es lo más usual, lo más común, pues a efecto de que la obra llegue con el pensamiento, logre transmitir el pensamiento del autor, el traductor pues no va a efectuar una traducción literal, no va a meter la obra
al traductor de Google y va a salir, pues, y eso lo va a sacar, ¿no? Sino que tiene que realizar algunas adaptaciones, tiene que realizar algunos cambios para poder justamente transmitir lo que quiso decir el autor. Entonces, las traducciones generan el ejercicio del derecho de transformación y las traducciones tienen que estar debidamente autorizadas para que se logre, pues, o para que se ejerza de forma lícita ese derecho, ¿no? No es algo usual el que se pida las autorizaciones para realizar las traducciones, pero sí es necesario porque las traducciones no están consideradas como excepciones al derecho de autor de acuerdo a la ley. ¿Cuál es la duración de los derechos patrimoniales? ¿No? A diferencia de los derechos morales, que son perpetuos, los derechos patrimoniales sí tienen un plazo de duración. Y este plazo de duración, la regla general es que sea 70 años luego del fallecimiento del autor, ¿no? Por ejemplo, este año falleció Fernando Botero, el destacado autor plástico colombiano. Sus obras pasarán al dominio público en el año 2093. Se comienza a contar 70 años desde 70 años desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Quiere decir que ya el 31 de diciembre del año 2092 será el último año, pues, en el que las obras estén en dominio privado y recién vamos a poder tener la posibilidad de reproducir, distribuir o explotar las obras de Fernando Botero de forma libre en el año 2093. Ahora bien, existen algunas excepciones a esta regla general, y es que las obras en colaboración, el periodo de protección se contará desde la muerte del último coautor, ¿no? Cuando son varios autores, y en las obras anónimas y seudónimas el plazo de duración será de 70 años a partir de su divulgación, salvo que antes de cumplido dicho lapso, el autor revele su identidad, ¿no? En cuyo caso se aplicará la regla general. Ahora bien, ¿qué son las excepciones al derecho de autor? Y es que, como todo derecho, el derecho de autor tampoco es absoluto. Y el derecho de autor admite excepciones. Y estas excepciones son un conjunto de usos permitidos, usos libres, respecto de los cuales en la mayoría de casos no tengo ni siquiera que pagar una remuneración al autor, y que se han implementado, pues, a fin de equilibrar el derecho de autor con el derecho que tenemos todos de acceder a la educación, a la cultura, ¿no? El ejercicio de la libertad de expresión o el ejercicio a la libertad de información, ¿no? En estos casos, el Estado ha dicho, bueno, los estados han señalado un conjunto de supuestos, ¿no? En los cuales la sociedad puede usar libremente las obras, ¿no? Incluso, pues, han visto el Estado un interés superior en algunos casos, como puede ser el acceso o el permitir el acceso a personas con alguna discapacidad de acceso justamente a estas obras, como puede ser una discapacidad visual, ¿no? En el caso de las herramientas o las traducciones al idioma braille están permitidas siempre y cuando se cumplan algunos requisitos que están establecidos en la ley, ¿no? En el caso de, para el acceso a las personas con discapacidad visual, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones? Ahora, las excepciones en nuestro país, como en la mayoría de países o como en todos los países de Latinoamérica, y la Europa continental, pues se encuentran establecidas en la ley, ya se encuentran establecidas en los dos grupos normativos que tiene nuestro país, ¿no? En la Ley sobre el Derecho de Autor y en la Decisión 351 de la Comunidad Andina. Hay otros países que tienen un sistema abierto de excepciones, ¿no? La consolidación de las excepciones se hace más por la vía judicial, como puede ser el caso de los Estados Unidos, en donde rige el principio del fair use. En nuestro país tenemos un sistema cerrado de excepciones, que implica que solamente las excepciones que están contenidas en la ley son aquellas, pues, que han sido reconocidas. ¿Qué implica ello? Que si yo quiero saber si el supuesto de uso
de una obra, por ejemplo, para el ámbito académico o para un ámbito informativo está permitido, tengo que referirme o tengo que revisar la ley sobre el derecho de autor y la decisión 351 a ver si es que está. Si no está ese supuesto, simplemente no es considerada una excepción y por ende la regla es que tengo que solicitar una autorización al autor. Por ejemplo, nos dice una excepción, esto está referido pues a la reproducción de las obras, que puedo reproducir por reprografía, vale decir que puedo fotocopiar breves fragmentos de obras o de obras agotadas publicadas en forma gráfica para uso exclusivamente personal, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿puedo fotocopiar el íntegro de un libro? La respuesta es no. Solamente puedo fotocopiar breves fragmentos del libro, salvo que se trate de una obra agotada, y con obra agotada es que ya no existen ejemplares en el mercado, que ya no existen ejemplares por ningún lado, ¿no? Solamente ese supuesto puedo fotocopiar el íntegro de un libro. La cita, que es algo también que es muy importante, de acuerdo a la ley sobre el derecho de autor, nos señala que es permitido realizar sin autorización del autor ni el pago de remuneración citas de obras lícitamente divulgadas con la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente y a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada para el fin que se persigue. A ver, esto ha sido desarrollado ampliamente por el INDECOPI. No sé si esto ha sido desarrollado ampliamente por el INDECOPI. Primero, no, la ley sobre el derecho de autor no te señala que tengas que seguir una norma específica de citado. ¿Ya? No te dice, oye, tienes que citar de acuerdo con las normas APA o con alguna otra norma especial, específicamente en el ámbito académico. Ya te dice que tienes que simplemente indicar el nombre del autor y la fuente. Ya tienes que indicar el nombre del autor y la fuente. Obviamente, las citas no se pueden incorporar en tu texto, ¿no? Sino que el lector o quien tenga acceso a la obra tiene que saber diferenciar cuál es el texto ajeno de cuál es el texto propio, ¿no? Tales citas se deben hacer conforme a los usos honrados, vale decir, no pueden interferir con la normal explotación de la obra ni pueden causar un perjuicio injustificado a los intereses del autor. Por ejemplo, a título de cita, puedo realizar una exposición pues, de obras audiovisuales, puedo realizar una proyección de película, ¿no? Por ejemplo, puedo, en una aula de clase, puedo utilizar pues, una película determinada para explicar a mis alumnos algún tipo de tema, ¿no? En general. Y poder comentar, poder criticar, poder hacer todo lo referido pues, a la película, no utilizando la excepción de cita. La obra citada sería la película. Pero, ¿qué pasa si esa película está en estreno? ¿No? Ahí estaría causando un perjuicio injustificado, ¿no? O estaría afectando la normal explotación de la obra, porque mi público probablemente iría al cine a ver esa película, causando pues, un daño económico. O un perjuicio injustificado a los intereses del autor, pues bueno, debemos decir que toda excepción tiene que tener una debida justificación, ¿no? Toda excepción tiene que tener una debida justificación. Y las citas también tienen que estar debidamente justificadas. No puedo citar por citar. Las citas pueden tener un fin de crítica, un fin de aclarar un concepto, de aclarar una posición, utilizarlas como medio de defensa de mi posición también, de fines de ilustración de lo que estoy señalando en mi texto, etc. Tiene que tener una debida finalidad. Y esta finalidad es la debida justificación a efecto de que no se afecte los intereses del autor de forma injustificada. Y finalmente, no dice la excepción de cita que debe darse en la medida justificada para el fin que se persigue. O sea, no puedo realizar grandes extensiones de obras de terceros, no puedo incorporar grandes extensiones de obras de terceros, sino que tiene que ser lo mínimo necesario para el fin que se persiga. No puedo explayarme tanto en la cita, no puedo hacer una colección de citas en el texto o en la obra. Tiene que ser, pues, justificado, tiene que ser medido. También la Comisión de Derecho de Autor nos dice que tiene que haber una fidelidad con
lo que está diciendo el autor, el autor que se está citando. Vale decir, tengo que evitar el parafraseo, tengo que evitar el cambio de algunas palabras o las modificaciones de las obras que estoy citando. Eso también a efecto de cautelar el derecho de integridad que hemos señalado hace unos momentos, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con cómo se cita, ¿ya? Lo importante es que se respeten estas normas a efecto de no incurrir en alguna infracción. Las bibliotecas, por ejemplo, también se encuentran consideradas dentro de las excepciones al derecho de autor. Señalan que el préstamo al público de ejemplar lícito de una obra por una biblioteca o archivos, ¿no?, es perfectamente válido siempre y cuando no tenga directa o indirectamente alguna finalidad lucrativa. Las bibliotecas también pueden realizar las reproducciones de las obras que tengan bajo su colección, ¿ya? Pero con la única finalidad de preservar dicho ejemplar o de sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización. ¿Ya las bibliotecas pueden realizar la copia de un libro íntegro? Sí, ¿ya? Pueden realizarlo. Lo que no pueden hacer es prestar ambos ejemplares, ¿no? Tiene que quedar como un backup, como un soporte, por si acaso el libro, bueno, vamos a sacar nuestro libro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un libro acá en la biblioteca, lo presto a alguien y esa persona pues lo pierde, se lo roban, ¿no? O simplemente se destruye, pasa algo. Entonces, a efecto de que no se pierda el ejemplar de la biblioteca, la ley ha permitido que exista una copia de soporte. Y esa copia de soporte entrará entonces en sustitución del ejemplar que se está extraviando o inutilizando, ¿no? Entonces, estas son las excepciones del derecho de autor. Hay muchas más, ¿no? Hay muchas más excepciones, por ejemplo, en el ámbito académico, las excepciones que permiten pues a los alumnos tener acceso a fotocopias, etcétera, 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 para el desarrollo de los exámenes, ¿no? Entonces, están consideradas como una excepción. La posibilidad de que podamos realizar actos de comunicación al público en nuestras casas, ¿no? También es una forma de excepción. La reproducción necesaria para la transmisión por televisión, las excepciones con fines informativos también están consideradas dentro de esta. Es una lista bastante extensa y por razones de tiempo obviamente no vamos a entrar a detalle respecto de cada una de estas. Bueno, para terminar la exposición vamos a entrar a la transferencia del derecho de autor. ¿Por qué? Porque los derechos patrimoniales, así como el autor puede autorizar a terceros pues, el uso de sus obras, ¿no?, también puede ceder sus derechos a un tercero. ¿Cómo se transfieren los derechos de autor? A ver, la norma nos ha dicho, o la ley nos ha dicho que existen tres formas como se ceden o se transfieren los derechos de autor. La primera de ellas es por mandato o presunción legal. Hay presunciones en nuestra norma de cesión. Por ejemplo, cuando se trata de obras audiovisuales, cuando hay una creación audiovisual, la norma dice que los autores de la obra audiovisual, que puede ser el director, el guionista, el argumentista, el dibujante o el autor de la música especialmente creada para la obra, se presume que han cedido sus derechos al productor, ¿no? Lo mismo sucede con el software. En el software también se señala que existe una presunción mediante la cual los autores han cedido sus derechos al productor de software. La segunda forma, y la que vamos a explicar más a detalle, es la cesión entre vivos, que puede darse, por ejemplo, mediante un contrato o a través de una relación laboral o una obra por encargo. Y la tercera, bueno, es una forma más natural de cesión de los derechos patrimoniales, que es la transmisión mortis causa. Cuando el autor o la autora fallecen, pues sus herederos asumen la titularidad respecto de sus derechos patrimoniales a fin de ejercerlos por 70 años más, ¿no? Después los hijos y las hijas fallecen, los herederos, pues los nietos, en este caso, nietos o nietas, pueden seguir ejerciendo los derechos patrimoniales hasta que se cumplan los 70 años que establece la ley. Ahora bien, lo que sí hay que tener un poco más análisis es la cesión entre vivos, ¿ya? Toda cesión entre vivos, pues, se presume realizada a título oneroso y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario.
Lo primero que tenemos que tener presente es que, como dice la ley, la transferencia, la formalidad que tiene que tener la transferencia es que tiene que constar por escrito, ¿no? Generalmente a través de un contrato, no necesariamente cumpliendo las formalidades de un contrato, puede ser un acto unilateral incluso del autor. La cosa es que conste por escrito, ¿ya? Y se va a limitar al derechos cedidos, o sea, hemos visto que los derechos patrimoniales no son independientes, entonces tiene que expresarse qué derechos estoy cediendo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de cesión? Puede ser una cesión de un año, de 2 años, de unos meses, de unos días, o puede ser una cesión ilimitada en el tiempo. Y tengo que aclarar también en el documento de cesión respecto de qué territorio estoy cediendo mis derechos, ¿no? Si es en el Perú, si es en la ciudad de Lima, si es en la ciudad de Arequipa, si es en la ciudad de Trujillo, si es en Sudamérica, si es en toda América o si es a nivel mundial, ¿no? El autor, como vimos dentro de las características de los derechos patrimoniales, puede decir en qué ámbito territorial está operando la cesión. Y la ley también ha puesto ahí algunas presunciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si en mi contrato yo no pacto el ámbito territorial? O sea, no estoy diciendo en qué territorio voy a ceder los derechos. Pues la ley señala que ahí se va a presumir que se va a tener como tal, perdón, el país de su otorgamiento, ¿ya? O sea, si doy una cesión de derechos de autor y no expreso en qué país estoy cediendo mis derechos, pues se va a presumir que solamente va a operar en el Perú dicha cesión. Y si no se pacta la forma de explotación, ahí voy a tener que interpretar el contrato y voy a solamente a ceder, por presunción, lo que se puede explotar, solo se puede explotar la obra en la modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir con la finalidad de este. O sea, ahí vamos a interpretar para qué te estoy cediéndolo, entonces, para qué quieres la cesión, tu cesionario, ¿no? De los derechos. Ah, bueno, para mí me es útil el derecho de comunicación pública y el derecho de reproducción. Ah, ya, solamente esos derechos. No te voy a dar más, ¿ya? Solamente los derechos, esos derechos. Por eso que es importante señalar expresamente el ámbito territorial y los derechos que estoy cediendo. Si no se pacta el tiempo de la sesión, ahí sí no hay ninguna presunción, ¿ya? Eso se va a interpretar contrato a contrato, ¿no? Y las obras creadas bajo una relación laboral. Las obras creadas bajo una relación laboral, salvo que se trate de las obras audiovisuales y de los programas de ordenador que hemos visto, que existe una presunción a favor de su productor, en estos casos, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes, ¿no? Hay que revisar el contrato. ¿Qué dice el contrato de trabajo y qué dice el contrato de una obra por encargo? Porque eso también se aplica a las obras por encargo, ¿no? Cuando alguien encarga a otro, pues a un autor la creación de una obra, ¿no? En estos casos se va a ver el contrato. Pero ¿qué pasa si el contrato no dice nada, como sucede muchas veces? No hay una cláusula de derecho de autor, no hay una cláusula de propiedad intelectual, nos olvidamos de ponerla. ¿Qué pasa con las obras que han sido creadas entonces bajo una relación laboral? En estos casos, nos dice la norma, a falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales han sido cedidos al patrono comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para las actividades habituales de la época de creación. En forma no exclusiva, se supone que el empleador va a compartir la titularidad con quien creó la obra, ¿no? Y finalmente, el empleador o comitente cuenta con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en caso sea necesario. Pues bien, creo que me excedí un poco el tiempo, pero bueno, quedo entonces atento a las preguntas o comentarios que tengan pues a bien realizar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Bien, vamos a pasar a las preguntas que nos han ido dando nuestros participantes en los chats. Bien, nos pregunta, si yo como servidor público publico una obra en el Estado, ¿el autor es la entidad? ¿Se me hace como responsable? ¿Tienes inquietud? A ver, Jorge, apóyanos con la respuesta. No, la autoría siempre va a recaer en la persona natural, en quien creó la obra. Si dicha persona creó una obra o elaboró una obra, la que fuere, para el Estado o para alguna entidad del Estado, pues ella va a ser considerada la autora siempre.
y va a seguir teniendo los derechos morales respecto de la obra. Quiere decir que la entidad, pues, cuando publique la obra, tiene que señalar el nombre de él o la creadora. Solamente va a ser titular de los derechos patrimoniales, o sea, sí va a ostentar una titularidad de los derechos patrimoniales, ¿no? De acuerdo también a lo que hemos referido respecto de las cesiones de derechos en el caso que se trate de una relación laboral, ¿no? Hay que observar bien qué dice el contrato de trabajo. Muchas gracias, Jorge. Siguiente consulta. ¿Cómo identificar que hay un plagio en un texto de la administración pública? Si este tiene Turnitin, o cómo hacer la denuncia. A ver, el Turnitin es un software antiplagio, pero que se usa en el ámbito académico, no tanto en el ámbito laboral o en el ámbito empresarial ni de las entidades del Estado. Es más, tiene una restricción académica. Hay otro software antiplagio, obviamente, que también están que están en el mercado y que pueden ser útiles. No, si utilizando los software antiplagio o a veces también pues la intuición, porque a veces también la intuición es bastante importante y hacemos una búsqueda en internet, a mí me pasa mucho con algunos trabajos académicos que no es necesario que utilice el Turnitin, ya me di cuenta que hay un plagio ahí o que hay un posible plagio, ingreso una frase en un buscador como Google y me sale una referencia de un artículo que ha sido publicado, pues entonces sí hay una infracción al derecho de autor en la modalidad de plagio y ahí sí puede pues ponerse en conocimiento este hecho pues a las autoridades, ¿no? De hecho, el Indecopi, la Comisión de Derecho de Autor, recibe o se pone en conocimiento de la comisión pues casos en los cuales ha habido plagios en alguna documentación de distintas entidades, no necesariamente entidades del Estado o únicamente entidades del Estado, a fin de que actúe conforme con su competencia, ¿no? Y proceda a sancionar a la persona que efectuó el plagio. Gracias, Jorge. Bien, siguiente consulta es, ¿las exposiciones de motivos de las normas están protegidas por el derecho de autor? Buena pregunta. En realidad las normas, de acuerdo a la interpretación que ha elaborado el Indecopi hace algún tiempo, ya hace varios años, pues solamente estarían dentro del ámbito de los textos oficiales las normas legales en sí, vale decir las normas que son de obligatorio cumplimiento, lo obligatorio cumplimiento para nosotros, no tanto las exposiciones de motivos. Entonces, porque las exposiciones de motivos son las razones para que dieron, pues, son los fundamentos para, o el análisis para realizar o elaborar dicha norma. Entonces, este texto no estaría exento de protección por el derecho de autor, de acuerdo a lo que ha interpretado el Indecopi, ¿no? Y también, como les he señalado, o sea, en las exposiciones de motivos, también tiene que dejarse claro, pues, que, o sea, no es un territorio de nadie, las personas que hacen las exposiciones emotivas tienen que tener mucho cuidado en citar adecuadamente, si están fundamentando estas exposiciones con obras de terceros, citar adecuadamente cuando se incorpore, pues, doctrina o cuando se incorpore incluso, pues, exposiciones de motivos de normas de otros países. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Muchas gracias, Jorge. Siguiente consulta. ¿Cuál es la sanción administrativa para los servidores públicos que parafrasean una obra, la mejoran y la publican como propia? Cuando hay un plagio. Sí, depende mucho de la gravedad de la infracción. La Indecopi puede imponer, o la Comisión de Derecho de Autor puede imponer multas de hasta 180 unidades impositivas tributarias. Lo normal es que en el caso de plagio, al ser una infracción grave, las multas empiecen desde los 5 UITs. Es más, conozco casos en donde ha habido plagios mínimos en el contenido, pero que han sido sancionados con 5 UITs. Entonces, ya podemos darnos una idea de que si es algo mínimo, me van a sancionar con 5 UITs y teniendo en consideración el valor del UIT, pues es un monto bastante alto.
Muchas gracias, Jorge. Siguiente consulta. Nos escriben, necesito el permiso del autor si quiero sacar copias de 20 páginas para usar su obra con fines académicos en el Estado. No. A ver, esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque las excepciones al derecho de autor, las excepciones al derecho de autor tienen que interpretarse de forma literal, lo que son aquellas excepciones que están establecidas únicamente en el Decreto Legislativo 822. Y cuando se hace referencia a el uso de obras en entornos académicos, nos estamos refiriendo a instituciones que tengan el carácter de ser instituciones académicas. Muchas entidades del Estado pues han también dentro de su organigrama han puesto una escuela, ¿no? Una escuela del servidor público, una escuela del Indecopi, que puede entrar dentro de esta categoría de institución académica, al menos ese pequeño ámbito. Entonces, si es que estoy dentro de una institución académica, dentro de un área académica, pues sí me va a resultar aplicable la excepción que esté establecida en la ley y por lo tanto sí podría reproducir ese breve fragmento, 20 páginas, es un breve fragmento, dependiendo del total de la obra. Pues si la obra tiene 25 páginas, pues ahí ya no es un breve fragmento, ¿no? Pero si no tengo este espacio académico, si simplemente lo hago pues como un ámbito de difusión, pero no tengo una escuela, un ámbito académico como tal, pues entonces sí habría que tener bastante cuidado porque podría estar yendo contra lo que está establecido en la ley. Muchas gracias, Jorge. Siguiente consulta que nos enviaron. Nos indican, ¿puedo usar una obra ajena en mi artículo sin tener que pedir autorización del autor? Sí, claro, como cita. ¿No? Puedo citar breves fragmentos de obras ajenas para aclarar una idea, para reforzar una posición con la sola obligación legal de indicar el nombre del autor, la fuente, de no excederme, de no parafrasearla, de respetar la integridad de la obra. Sí lo puedo hacer. Cumpliendo dentro del ámbito académico con algunas normas como puede ser la norma APA. Muy bien. Una pregunta que también es un poco similar. Nos dicen, ¿puedo obtener copias de una obra para uso personal sin necesidad de solicitar una autorización al autor? Sí, bueno, a ver, en el caso de obras por escrito, de libros y textos, pues sí, en el caso de libros podría ser un breve fragmento de la obra. No está permitido por la excepción del libro íntegro, salvo que se encuentre la obra agotada. ¿Qué significa que esté agotada? Que no puedo encontrarla ya por ningún lado. Simplemente la obra dejó de imprimirse, ya no encuentro ejemplares en las páginas web. En ese caso sí está permitido por la ley sobre el derecho de autor. En otro tipo de producciones, por ejemplo las audiovisuales y las musicales, puedo realizar una copia para mi uso exclusivamente personal. Sí, en ese caso sí del interior de las obras. Bien, muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Cómo se aborda en el Perú la protección de derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital? Bueno, de hecho, nos hemos demorado un poco entrar a la protección en el caso del derecho de autor específicamente en el ámbito digital, pero en los últimos años ha habido un gran crecimiento de lo que implica también las medidas de protección en el Internet, en los ámbitos del Internet. El Indecopi ya ha asumido competencia, por ejemplo, o ha asumido ya las tareas de bloqueo de páginas web, ¿no? Incluso hemos sido testigos por las noticias que han salido de que se han bloqueado una serie de páginas web y dispositivos pues, en los cuales se permitía el acceso a obras a través de Internet o a diversas producciones, incluyendo partidos de fútbol, canales de televisión, música, ¿no? Incluso plataformas de redes peer-to-peer con Pirate Bay, con esta famosa plataforma peer-to-peer, ¿no? Entonces ha comenzado a bloquear. Hay solicitudes de bloqueo incluso con proveedores de servicios de Internet, con Telefónica, Claro, Entel, Vitel y todos los que tienen que ver con proveernos servicios de Internet. Entonces, ya hay un desarrollo interesante en el Perú de protección del derecho de autor en el ámbito digital,
que está siendo tomado incluso como referencia en otros países para justamente velar por el respeto al derecho de autor en el ámbito del Internet. Entonces sí, yo creo que estamos avanzando bien, todavía nos falta, hay nuevos retos que asumir, ¿no? Pero confiamos pues que el Indecopi sobre todo, y en el ámbito también judicial también ha habido algunos casos interesantes, continúe esto. Muchas gracias, Jorge. Siguiente consulta. Nos dicen, ¿las directivas RIS laborales de los ministerios pueden copiarse para otros ministerios? En este caso, es decir, ¿pueden copiar directivas o documentos de gestión entre entidades? A ver, instrumentos de gestión, directivas, habría que ver la naturaleza para ver si estamos ante un texto oficial. De primera mano pareciera que no estamos ante un texto oficial, sino que es algo que pertenece al ámbito interno de las entidades, ¿no? No tiene el carácter de ser un acto que debe ser cumplido por los ciudadanos, que tiene que ser pues hacia afuera de la entidad, sino es hacia la interna. Si es a la interna, pues no estamos dentro del ámbito de un texto oficial. Por lo tanto, se encuentra dentro del ámbito de protección por el derecho de autor. Por lo tanto, se tiene que respetar las normas del derecho de autor, los derechos morales y patrimoniales respecto de esas obras, y por ende, la copia que realice un ministerio de la directiva interna de otro ministerio, pues sí infringiría el derecho de autor. Gracias, Jorge. Y a ver, la última consulta nos indican, ¿existe un documento que promueva la ética académica en la gestión pública que nos sirva de orientación para no incurrir en plagios e infracciones? A ver, documentos que sirvan para las entidades públicas, que sean aplicables para las entidades públicas. Bueno, hay un documento que emitió el Indecopi hace ya 11 años, más o menos, que es un manual de derecho de autor para los servidores públicos, que está a disposición. Si quieren, lo pueden buscar en la página del Indecopi o en Google, que es un manual manual de derecho de autor para los servidores públicos, que es bastante bueno, es bastante completo, ¿no? Toca sobre distintos temas vinculados al derecho de autor, obviamente, al respeto al derecho de autor, y también pues aborda temas de cesión y licencias en el campo de las entidades públicas, incluso en temas de software. Así que sí, es bastante recomendable. Les recomiendo que lo puedan buscar para su revisión. Muchas gracias, Jorge. Bien, con ello concluimos este espacio de preguntas. Agradecerte por la exposición, por su tiempo en dedicarnos a resolver las consultas. Y ahora queremos pasar con el siguiente punto, los servicios de la biblioteca del servidor. Gracias, Jorge. Bien, ahora quiero presentar a Evelyn Parreira Saldívar, analista de servicios de la Biblioteca de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? Sí, Katia, ¿me confirmas por favor primero si me puedes ver y escuchar bien? Te veo bien, te escucho también. Ya, ok, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a la exposición, ha estado muy interesante. Paso brevemente a presentar los servicios que nosotros tenemos acá en la Biblioteca del Servidor de la Escuela Nacional de Administración Pública. Nosotros somos una biblioteca que es especializada en gestión pública y que privilegia el uso de documentos digitales de acceso abierto. Además, brindamos un servicio de valor agregado estamos insertados en un modelo de gestión del conocimiento, ¿no? Hemos agrupado nuestros servicios en 5 grandes grupos. Primero tenemos los servicios de alerta informativa, los servicios de bibliografía, servicios de catálogo en línea, servicios de guías temáticas sobre gestión pública y servicios de asesoría y transferencias de buenas prácticas. Dentro de los servicios de alertas informativas tenemos la alerta en 1 minuto, que sale una vez a la semana, los días jueves, en texto y en video, ¿no? En audio también, y está difundida en redes sociales, dentro de nuestras guías temáticas, ¿no? Y también se envía a las personas que están suscritas mediante un correo, un email, ¿no?
Además tenemos las alertas bibliográficas que sale de forma mensual, ¿no? Es una alerta que se da sobre documentos de gestión pública, materias transversales a la reforma del servicio civil, ¿no? Y diferentes temas en el ámbito de la gestión pública, ¿no? Además tenemos el servicio de bibliografías. Tenemos un servicio de consulta personalizada que es el de tenemos respuestas, ¿no? Ustedes nos envían un correo a biblioteca@servir.gov.pe haciendo su pedido sobre su tema de investigación, sobre algún tema de interés que sea respecto a la gestión pública o temas transversales a eso, ¿no? Tenemos un periodo de respuesta de 2 días hábiles, ¿no? Y bueno, además de eso tenemos bibliografías especializadas que se brindan tanto en los ámbitos de eventos académicos, de formación, de capacitación que brinda la escuela, ¿no? Además tenemos boletines mestrales como son sobre temas muy puntuales, ¿no? Como el caso de la reforma del servicio civil, de ética e integridad y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos un servicio de catálogo en línea. Este catálogo en línea ustedes van a poder revisar los diferentes documentos de gestión pública que están dentro del un minuto o de las alertas bibliográficas, ¿no? Y así diferentes documentos que se han mapeado que se encuentran en línea, ¿no? Además de ello, tenemos el servicio de guías temáticas sobre gestión pública, ¿no? Aquí es un servicio ya específicamente sobre temas muy puntuales, ¿no? Tenemos de habilidades blandas, de teletrabajo y así sucesivamente, guías que han sido trabajadas con algunas gerencias de mismo servir o algunas que son de forma general, ¿no? De servicios generales, ¿no? A la fecha contamos con 13 guías temáticas, ¿no? Y desde marzo del 2020 que se implementó estas guías temáticas, tenemos registrado 250.000 visualizaciones, ¿no? Además, recalcar que esta herramienta es de libre acceso y muy bueno, es una herramienta interactiva y muy amigable, ¿no? Asimismo, tenemos asesorías y transferencias de buenas prácticas, ¿no? Los temas que nosotros vemos dentro de estas asesorías y buenas prácticas están la búsqueda de recuperación de información especializada, gestores bibliográficos como Mendeley y Sotero, ¿no? Además de las normas APA, ¿no? 7ª edición, transferencias de buenas prácticas de todos nuestros servicios que les he mencionado, nosotros compartimos, ¿no? Cómo han sido ejecutados, cómo se han implementado, ¿no? Y todo el proceso para que ustedes lo puedan implementar dentro de sus instituciones, ¿no? Además, el de propiedad intelectual y de derechos de autor, como es en el caso de la conferencia que venimos a compartir el día de hoy, ¿no? Y el depósito legal también que se alinea, ¿no? También a esta parte del proceso, ¿no? Bueno, acá tenemos nuestros canales de atención, nuestros horarios son de lunes a viernes, de 9 a 6 p.m. y bueno, pueden escribirnos a biblioteca@servir.gov.pe o directamente al equipo de biblioteca, ¿no? Dentro de nuestra página web de la biblioteca también se encuentran los formularios en caso ustedes deseen hacer alguna consulta o solicitud directamente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Evelyn. Bien, con ello vamos a dar por concluido este webinar. Agradecemos la conexión de todos ustedes de diferentes regiones. Quería comentarles que esta actividad se realiza en marco del mes del bibliotecólogo, que tiene como fecha central el 14 de noviembre. Y recuerden que una buena práctica ética en el servicio civil es referenciar y citar la obra que se utiliza como base para la elaboración de publicaciones o documentos en el Estado. Por esto hemos visto la necesidad de que las y los servidores públicos conozcan los principios del respeto a derechos de autor y su aplicación, lo que nos va a servir a nuestro día a día. Bien, con ello despido. Ha sido un gusto acompañarles el día de hoy. Nos vemos hasta en otra oportunidad. Buen día.